Su nombre es Patricia Copta, una mujer de 83 años que fue encontrada recientemente en un asilo para ancianos aquí en Puerto Rico. Padece de demencia. Llevaba 31 años desaparecida de su familia y de su entorno y apareció en Puerto Rico. Era natural de Pensilvania. Allá predicaba por las calles. Hasta que un buen día desapareció. A los 7 años de haber desaparecido, la habían declarado muerta y de la noche a la mañana le dieron un acta de defunción a su esposo. Aunque asumo que todas las viudez deben ser dolorosas, asumo que deben serlo, no puedo afirmarlo de esa manera. Imagínese, piense de la manera tan inusual y trágica en que este hombre se convirtió en un viudo. Un camionero retirado, pero que mientras trabajaba no la pasaba bien, porque cada vez que se oían las noticias de una persona muerta, él se preguntaba si se trataba de su esposa Patricia. Encima de eso, durante 31 largos años, él llevaba la cadena y la condena de ser considerado como el sospechoso. 31 años después, en días recientes, el señor Copta fue informado sobre la aparición reciente en Puerto Rico de la que fue su esposa y él creía que había muerto. Su reacción fue no querer verla. Porque desea olvidar el pasado. Parece que sufrió mucho, parece que está confundido, parece que está indeciso. Parece una historia sacada de una película misteriosa pero interesante que le pasó al señor Copta y Dios quiera que nunca nos pase a ninguno de nosotros. Esta historia me hace preguntarme a mí lo mismo que le quiero compartir y preguntar a ustedes. ¿Habrá algún cambio en sentimientos, en emociones, en posibles perspectivas en esta mujer desaparecida y que ya está aparecida en Puerto Rico 31 años después en caso de que su esposo cambie de parecer y decida verla? Ese encuentro, si lograran verse, ¿traería alguna luz de salud a su mente, en sus recuerdos del pasado? Porque quien padece demencia tiende a recordar el pasado. Y para él, ¿habrá un vestigio de perdón, de enderezar sus caminos, de quitar la confusión o la indecisión en caso de que la tenga? ¿Qué haría usted? Si esta historia fuera suya y usted fuera el protagonista, mi hermano y mi hermana, ¿qué haría usted? Me encantaría escuchar muchas interesantes respuestas, pero la vamos a dejar para otro día, para un miércoles tal vez. Me cuentan el miércoles, a ver. Entro por fuera, en el presente, en el porvenir y por qué no también echarle una mirada al pasado. Es una oportunidad de ver nuestras propias historias y a dónde estamos mirando, cuáles son nuestros enfoques, lo que queremos, lo que necesitamos, dónde están nuestras prioridades. ¿Qué estragos, si alguno, nuestros dolores en la vida, nuestras angustias están causando o nos causaron que no nos permiten desarrollarnos más y nos mantienen en una confusión, en una indecisión constante, incluyendo en el área espiritual y en nuestro servicio al Señor y en nuestra condición de vida como discípulos y discípulas del Señor? Hay preguntas eternas, permanentes, existenciales, que por más respuesta que creamos recibir, hay gente que toda la vida permanece en preguntas y en preguntas y en preguntas de las cuales no pueden salir o tal vez no quieran salir. Precisamente lleno de preguntas, de posibilidades y de distintos enfoques, yo pienso que algo confundido e indeciso encontramos en esta ocasión para nosotros a través de Juan 3, de un capítulo tan conocido de la Biblia, uno de los líderes de los fariseos llamado Nicodemo.
Nada más saber que un personaje de la Biblia tiene nombre, eso le da importancia radical. Cuántas historias profundas y maravillosas como esta hemos leído de gente sin nombre porque eran considerados ciudadanos de segunda, especialmente si se trataba de una mujer. En esta ocasión, Nicodemo tiene nombre y tiene título. Era un líder entre los fariseos y un líder importante y significativo. Su nombre significa el vencedor del pueblo. Imagínense cuánta importancia podía tener Nicodemo como líder. Sin embargo, y más allá de su importancia, solamente aparece en 2 ocasiones y únicamente en el Evangelio de Juan. Aparece en esta ocasión acercándose a Jesús de noche. Y ese detalle no debe pasar desapercibido porque se estaba escondiendo. Dentro de su confusión, de sus dudas, de sus preguntas y de sus indecisiones y su condición de vida, no era posible Nicodemo salir a la luz pública para acercarse a Jesús. Recuerde que era fariseo, era un líder de un partido político y religioso que lo que querían era obligar a la gente y obligarse a ellos mismos a poder cumplir al pie de la letra con cada punto, coma, acento y tilde, cada palabra de la Torá o de la ley de Dios o de la ley mosaica, y quien no la hiciera cumplir no la pasaba bien. Así que llega Jesús a la historia. Llega Jesús, Dios encarnado, con una propuesta muy distinta de lo que era el reino de Dios y de lo que era esa palabra, que no había que cumplirla con la coma y la rigidez y la rigurosidad que estos fariseos pretendían. Jesús era la palabra encarnada de Dios, hecha amor para el ser humano, algo que aquellos que toman la palabra de manera literal parece que lo echan a un segundo plano. Por eso era necesario que fuera escondidas de noche, pero él parece que no se había dado cuenta que iba a tener un encuentro con la luz y nada más y nada menos que con la luz del mundo. Esa falta de enfoque, de mirada, de dónde debía estar ubicado Nicodemo, era necesaria que él fuera la fuente correcta y en este caso era Jesús. Lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando nos sintamos que estamos descarrilados, que no vamos por el camino correcto, que nuestros pies son de barro y que estamos muy frágiles caminando, que nos sentimos indecisos o caminando por las nubes, sin duda, hermanos y hermanas, hoy la palabra una vez más nos confirma y nos afirma en que nuestra luz, nuestra guía y nuestra fuente principal de dirección siempre ha sido y será Jesucristo nuestro Señor. Y yo quisiera hablarte a ti directamente hoy si te sientes confundido o confundida, abatido, con preguntas. ¿Y por qué no? Todo eso es válido en la vida. De ningún púlpito, ninguna iglesia te debe decir no hagas preguntas, no cuestiones, no hables, no digas. Todo lo contrario, habla siempre con Dios y déjale saber cuáles son tus preguntas. Si Él es la fuente de la respuesta, ¿quién mejor que hablar con el Señor? Hay gente que no importa la edad que tenga, vive en unas lagunas existenciales, emocionales, mentales y espirituales que necesitan ubicarse y reubicarse a la luz de Jesucristo el Señor. Así lo hizo Nicodemo, siendo el vencedor, como dice su nombre, el vencedor de su pueblo, teniendo tanto prestigio y tanto conocimiento, no podía manejar el asunto de saber quién era Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros en la vida sentimos que lo tenemos todo y algo nos falta? ¿Cuántas veces podemos tener los grados y los posgrados y algo o alguien nos falta? ¿Cuántas veces tenemos todo lo anhelado, las casas, los carros, los hijos, las hijas, la familia, pero algo o alguien nos falta? Y si nos falta la luz en medio de nuestra oscuridad, esa luz tiene que ser Jesucristo. No es posible buscar otras luces, no es posible buscar otras sombras. Hay que vivir a la luz de Jesucristo. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, como Nicodemo, no sabemos cómo manejarlo. Sabemos muchas cosas en la vida, creemos que lo sabemos todo. Hay gente que cree que lo sabe todo, que ya no tiene que aprender más porque ya llegó a una edad madura. Pero lo esencial y lo primordial, tenemos que estar seguros de que lo conocemos, de que estamos bien enfocados y que nuestra mirada está puesta en Jesucristo el Señor. Jesús le plantea a Nicodemo en su conversación inusual que Nicodemo tenía un conocimiento terrenal muy amplio, se había quedado con ese conocimiento terrenal, pero le faltaba profundidad espiritual.
Y esa era la mirada y el enfoque, la nueva visión de vida que Jesús quería plantearle a Nicodemo y nos quiere plantear a nosotros hoy. Jesús le estaba diciendo esa importante noche a Nicodemo: puedes haber estudiado todo y observado todo, pero tu mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Si tú quieres ser una persona nueva, si tú quieres tener experiencias nuevas, si tú quieres tener una vida renovada, necesitas mirar a Jesucristo. No hay nada más que buscar. Es necesario nacer de nuevo, porque si naces de nuevo vas a poder ver el reino de Dios. Esa nueva visión y ese nuevo enfoque, esa nueva mirada que cada uno de nosotros debemos tener con el ejemplo de Nicodemo, no es otra cosa que un nuevo estilo de vida y un nuevo mundo posible con Jesucristo como base, centro y fundamento. Era común entender el asunto del reino en aquellos tiempos porque los judíos estaban esperando un Mesías, un rey. Pero cabe destacar y recordar que el pueblo judío en estos tiempos estaba esperando un rey libertador del régimen político que ellos estaban viviendo, muy opresor, por cierto. Así que el término de las guerras y las batallas era muy distinto al reino que Jesús proponía. El nuevo mundo que Jesús proponía no era con esas guerras, no era con los caballos, no era para derrocar al Herodes, para Jesús sentarse en aquel trono, no. Aquel reino era el reino basado en el amor. Es necesario nacer al amor si quieres ver el reino de Dios. Y yo anhelo ver el reino de Dios. Y yo anhelo ver el reino de Dios y no quiero esperar a la parucía o a la llegada anunciada por más de 2000 años a Jesucristo. El reino de Dios es un asunto de aquí y de ahora, como tan eterno que lo será siempre. El reino de Dios está aquí en medio nuestro ahora porque Jesucristo es el reino de Dios en medio nuestro. Y el amor es tangible a través de Jesucristo. El amor es real a través de Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo es y hace es reino en medio nuestro. Y yo necesito ver el reino. Y tú, mi hermano y hermana, quieres ver ese reino también en tu hogar, en tu familia, en tu casa, en tus negocios, en tu corazón, en tu cuerpo quebrantado de salud. Queremos ver el reino del Señor. Queremos ver el reino de Dios en la iglesia, en cada culto, en cada reunión, en cada desarrollo de los proyectos, en cada decisión. Queremos ver el reino del Señor. Pero para eso dijo Jesús, no lo digo yo, es necesario, no opcional, no es si quiere, no vamos a votación como en una reunión congregacional, es necesario nacer de nuevo. Tener un nuevo nacimiento es nacer de Jesucristo. Tener un nuevo nacimiento es tener perspectivas nuevas conforme a Jesucristo. Nacer de nuevo no es quedarnos con las ideas de antaño, no porque no sean buenas, es porque si no están matizadas y lideradas por Jesucristo, tienen que ser cambiadas y transformadas. Eso explica por qué a veces en las familias no logramos llevarnos bien, no logramos unos acuerdos y en las iglesias tampoco, porque hay gente que no quiere cambiar ni un ápice. Y se nos olvida que el Espíritu es como un viento fuerte que sopla de donde quiere, hacia donde quiere y como quiere. Y los que somos nacidos del Espíritu recibíamos en la seguridad del perdón a través de Juan, somos de esa misma manera, nos movemos conforme al Espíritu. Por eso, una de las cosas que la pastoral provee es la oportunidad de que Dios destroce la agenda personal. Dios es experto destrozando agenda. Uno proyecta y Dios tiene otro plan. Y si tú no te atemperas a eso junto con la iglesia, vas a estar en una ansiedad, una depresión que no vas a poder ejercer el ministerio. Y cada vez que se nos ocurre una idea y un proyecto, es un semillero de ideas y de proyectos nuevos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Con temor y temblor. Porque ese es el mover del Espíritu.
El Espíritu viene soplando de donde quiere y como quiere. Y todas las veces que esta servidora junto con ustedes nos hemos resistido, Dios nos ha dado grandes lecciones. No es así, es al modo de Dios. No es así, es al modo del Espíritu. No es así, es al modo del soberano Señor a quien adoramos en esta mañana. Y esto aplica a tu casa, en tu relación más íntima con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tu esposo, esposa si la tienes, y aún contigo mismo. Y sin menospreciar, y más importante, nuestra relación con Dios. ¿Cómo es tu visión de vida? ¿Cómo es tu visión de la relación con los demás y con Dios? Jesús le estaba planteando a Nicodemo algo bien importante. Nicodemo, tienes una excelente visión de las cosas terrenales, pero nacer de nuevo es nacer de lo alto. Es nacer de arriba para que las cosas terrenales funcionen mejor. Jesús nos está preparando para ver la cruz, para que nuestra mirada esté puesta en la cruz, nacer de lo alto, para que el amor horizontal sea tan efectivo como el amor vertical hacia lo alto y hacia Dios. De nada nos sirve, amada iglesia, congregarnos, adorar y amar a Dios sobre todas las cosas si no somos capaces de poner en función ese amor de tal manera. Jesús estaba conduciendo y reubicando y enfocando a Nicodemo para que aprendiera a ver la cruz. Y nosotros estamos en Cuaresma, y el tiempo de la Cuaresma nos lleva a mirar a la cruz, y un tiempo de preparación para la cruz. No solamente para mirarnos por dentro cada uno de nosotros, sino también para saber cómo está nuestra relación con Dios y ponerla en función del amor terrenal del Señor. Para que el de tal manera amó Dios al mundo sea una realidad en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu jubilación, en tu comunidad, en tu hogar. Para que ese de tal manera que no tiene manera de explicarla en palabras, que no tiene medidas, que no tiene profundidad, porque es demasiado grande, tú y yo no nos quedemos con ello, sino que aprendamos a ponerlo por obra. Y así, mi amado y mi amada, estaremos viendo el reino del Señor. Yo estoy segura que en la universidad donde tú te mueves hay gente que necesita escuchar y ver de ti, no solo escuchar, sino ver de ti, que tú amas a Dios de tal manera, que Dios te ama de tal manera y que tú eres capaz de amarle a esa persona de tal manera. Yo estoy segura que en tu casa hay gente que necesita oír y ver que tú amas a Dios de tal manera, porque Dios te ama de tal manera y que tú eres capaz de amar a esa persona de tal manera. Pero nos hemos enfocado, hemos puesto nuestra mirada en los detalles más ínfimos, en la patita donde cogíamos, en lo que no me gusta de la gente, y eso hacemos un cerco suficiente para no relacionarme con los demás o relacionarme solo con los que yo escojo y con los que quiero. Si queremos ver el reino de Dios, no se puede normalizar lo que el mundo normaliza. El reino de Dios es Jesucristo con todo lo que es, hace, da y dará en medio nuestro. ¿Alguien podrá decir amén a eso? Si queremos poner esto en función, mi amado hermano y hermana, hoy todos y todas somos como Nicodemo o Nicodema, no sé cómo se escucha, donde necesitamos mirar hacia arriba, nacer de lo alto, pero también ese amor horizontal hacia todos los lados. Y a mí me parece que esa es una de las partes más difíciles del Evangelio. Amar al que no te ama, amar a los enemigos, como dijo Jesús. Y yo no soy la persona con más autoridad para hablar de esto, pero no me siento sin la autoridad de hacerlo, porque todos deberíamos, y supongo que estamos en el mismo bote, flaqueando en lo mismo, desenfocados en eso, y enfocándonos en nosotros y en nuestra necesidad y en el pequeño mundo que hemos creado a nuestro alrededor.
Cuando aprendemos estas lecciones de las Escrituras, porque son de las Escrituras, y las Escrituras hemos entendido una y otra vez que es Dios encarnado a través de Jesucristo y haciendo realidad ese reino en medio nuestro, vamos finalmente a poder entender que el reino de Dios no es exclusivo, que el reino de Dios es para todo ser humano, aun cuando haya gente muy diferente a ti y a mí. ¿Y quién soy yo para determinar lo que esa persona tiene que hacer con su vida, tiene que hacer con su pelo, tiene que hacer con su cuerpo, tiene que hacer con su casa, tiene que hacer con su carro, tiene que hacer con sus parejas, tiene que hacer con... Porque Juan 3:16 dice que Dios ama de tal manera, porque no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Y quien tiene que dar cuenta a Jesucristo es cada persona, y no nadie tiene que venir a rendir cuentas a la iglesia. Pero hay hermanos y hermanas que le encantan las cuentas. Le gusta pedir cuentas, pedir detalles, decirle a la gente qué tiene que hacer, cómo tiene que pensar, cómo tiene que hablar, cómo tiene que vivir. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvar y no a condenar. Quiere decir que si alguien se salva no es por ti, es por Jesucristo. Y si alguien se condena, no debe ser por ti, sino por Jesucristo. Pero por favor, no saquen a nadie de la iglesia. Lo que por años uno desde un púlpito lleva trabajando y fuera de él, en 30 segundos hay gente que lo destruye. Y Jesús vino a amar de tal manera, a salvar y no a condenar. Esa es la función de la iglesia del Señor. Si tú estás en la iglesia y todavía no sabes cuál es tu función es amar sobre todas las cosas, salvar y no condenar. Esa es la razón de ser de la iglesia. Si la primera iglesia presbiteriana en Aguada no tiene esto como agenda, si esta no es nuestra mirada y nuestro enfoque, entonces hay que cerrar las puertas. Nuestras puertas están abiertas porque el Señor nos ama de tal manera, porque nos ha salvado y no nos ha condenado. Hagamos nosotros y nosotras lo mismo. Si yo te preguntara quién está dispuesto y dispuesta, yo sé que todos lo vamos a hacer. Pero también sé que muchas veces nos pasa como Nicodemo. Nos quedamos confundidos, indecisos, porque nuestros intereses, nuestro enfoque, nuestra mirada no está en Jesucristo. ¿Dónde está tu enfoque y tu mirada? Si no es en Jesucristo, aun cuando seas cristiano, no importa los años que llevas, necesitas convertirte. Es más, esto es un mensaje para la conversión de todo el pueblo de Dios y de la iglesia entera. La conversión no es solo para los mal llamados de afuera. La conversión es para todo creyente que necesita nacer de nuevo. Nacer otra vez. Tener perspectivas renovadas del Espíritu Santo de Dios y de la amplitud de lo que Dios es capaz de hacer y de todo lo que nos quedamos cortos, porque jamás vamos a llegar ni a conocer ni a saber la magnitud de ese poder y de esa obra del Señor. Solamente nos tenemos que dejar llevar por el viento del Espíritu. Si hay obstáculos en nuestras vidas, es tiempo de trabajarlos. Quiero, antes de terminar, mencionar un obstáculo. Jesús lo dijo. Tienen que mirar a lo alto, como hizo el pueblo de Israel cuando empezaron a murmurar, a hablar mal de Dios y a quejarse. Y de momento en el desierto empezaron a salir culebras de quién sabe dónde. Yo no estaba en esa escena porque ya me hubieran enterrado viva. Recuerde que si aparece una culebra, usted no llama al 911, llame a la funeraria. Y empezaron a hacerle daño a los que estaban en el desierto camino a la tierra prometida. Y Dios le dice en una manera extraña a Moisés, construye una serpiente de bronce y el que la mire podrá salir de este momento tan difícil.
Y yo creo que la lección está tan clara. Cuando miramos a Jesucristo, lo más difíciles no eran las serpientes. Al fin de cuentas, Dios no los liberó de la serpiente. Ellos tenían que liberarse de la lengua venenosa, de las actitudes negativas y de la mente reprobada y del enfoque que no era en Dios, sino en ellos mismos y sus necesidades. Cuando miraran a la serpiente, entonces iban a desenfocar de sus quejas y de sus comodidades. Jesús le dijo lo mismo a Nicodemo: mira a la cruz, y así como Dios levantó una serpiente, levantará al Hijo del Hombre. Así que tenemos que mirar a lo alto de donde nosotros pertenecemos, para que cuando bajemos, entonces nosotros tengamos claro que el amor de Dios no se queda en las alturas. Hay que ponerlo en práctica por más difícil que nos parezca. El asunto de la dificultad no es razón para hacerlo. Y si crees que no puedes, el Salmo 121, con el cual nosotros empezamos este culto leído y cantado, nos dice: alzaré mis ojos a los montes. Cuando miro hacia arriba, cuando me hago preguntas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y siendo el creador del universo, está pendiente a mí para que yo esté pendiente a Él. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Pero no le des tu pie resbaladero. Si Dios te cuida, no es para que tú hagas cosas que te hagan resbalar y caer. Porque el Señor no duerme mientras tú duermes, para velarte, cuidarte, levantarte y ayudarte, y que juntos podamos ver el reino de Dios. Si hoy te sientes tal vez como Nicodemo, que no sabemos finalmente cuál fue su respuesta, pero posiblemente indeciso, vagando en el espacio y sin una decisión certera del reino del Señor. Yo espero que la haya tenido y que haya sido discípulo del Señor, porque al final del capítulo de Juan, una de las personas que enterró a Jesús en la tumba de José de Arimatea fue Nicodemo. Eso no asegura que haya sido su discípulo, porque eso lo pudo haber hecho cualquiera, pero de que su vida no pudo haber sido la misma, después de ese encuentro no pudo haber sido la misma. Yo estoy segura y espero que Nicodemo haya visto el reino de Dios, que es lo mismo que el Señor nos llama a hacer hoy. Ver el reino de Dios en tu carencia y en lo que te sobra, en tu dolor y en tu alegría, en tus lágrimas y en tus sonrisas, y verlo a tu alrededor para que otra gente también lo vea. Para eso es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que nacer de Jesucristo, de lo alto, y hay que nacer del amor. Que Dios te bendiga. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que siempre está presente, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y llega a lo más profundo de nuestro corazón. Eres tú, Jesucristo. Para ti no hay límites y nuestro corazón es tuyo, nuestra vida es tuya. Y aquí estamos, diciéndote, Señor, que te queremos ver en toda nuestra vida y en toda circunstancia. Y pedirte una vez más una oportunidad de que si se nos nublan los ojos, si se nos nubla la mirada espiritual, si se nos nubla la mirada del amor hacia otras personas, nos ayudes a ver tu reino en medio nuestro y a verte en todas las cosas y sobre todas las cosas. Ayúdanos, porque solos no podemos, evidentemente solos y solas no podemos, pero como Nicodemo acudimos a ti, de día o de noche, para tener un encuentro con la luz verdadera y que tú nos permitas ver tu reino en todas las cosas. Te lo suplicamos con humildad y con gratitud, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén, amén.